Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud y les leeré la continuación del capítulo 6 que se llama El trabajo del sueño. Hoy toca el inciso H llamado Los afectos en el sueño. Recuerden que a lo largo del texto escucharán el siguiente sonido, lo cual significa que hay un pie de página, así que pueden recurrir al video y revisar la información pertinente. De nuevo les pido disculpas por mi mala pronunciación de algunas palabras extranjeras. Y sin nada más que agregar, comencemos. Inciso H. Los afectos en el sueño. Una aguda observación de Stricker en 1879 nos hizo notar que las exteriorizaciones de afecto del sueño no admiten el despreciativo encogimiento de hombros con que despiertos solemos alejar de nosotros el contenido de él. Abre comillas. Si yo en el sueño siento miedo de unos ladrones, los ladrones son por cierto imaginarios, pero el miedo es real. Cierra comillas. Y lo mismo ocurre cuando me regocijo en sueños. De acuerdo con el testimonio de nuestra sensación, el afecto vivenciado en el sueño en modo alguno es inferior al de igual intensidad vivenciado en la vigilia. Y es por su contenido afectivo que el sueño sustenta más enérgicamente que por su contenido de representación el reclamo de que se lo cuente entre las vivencias reales de nuestra alma. Si en la vigilia no lo clasificamos así, es porque no atinamos a apreciar psíquicamente un afecto si no es en su enlace con un contenido de representación. Cuando afecto y representación no se compadecen por su índole y por su intensidad, nuestro juicio despierto se extravía. Ha maravillado siempre que ciertos contenidos de representación no provoquen en los sueños los afectos que en el pensamiento de vigilia esperaríamos como los obligados. Strumpel manifestó en 1877 que en ellos las representaciones están destituidas de sus valores psíquicos. Pero tampoco falta el caso contrario, a saber, que una intensa exteriorización de afecto sobrevenga a raíz de un contenido que no parece ofrecer ocasión alguna al desprendimiento de afecto. Estoy en sueños en una situación temerosa, peligrosa o repugnante, pero no siento nada de miedo ni de repulsión. En cambio, otras veces me espantan cosas inofensivas o me provocan júbilo cosas pueriles. Este enigma se nos esfuma quizá más repentina y completamente que cualquier otro de los del sueño si nos trasladamos de su contenido manifiesto a su contenido latente. La aclaración del enigma ya no habrá de ocuparnos, pues él desaparecerá. El análisis nos enseña que los contenidos de representación han experimentado desplazamientos y sustituciones, mientras que los afectos se mantuvieron incolumes. No puede maravillar entonces que el contenido de representación alterado por la desfiguración onírica ya no se compadezca con el afecto, que se conservó intacto. Pero todo asombro cesa
cuando el análisis ha situado el contenido correcto en su lugar primero. En un complejo psíquico sometido a la censura de la resistencia, los afectos son la parte más resistente. Abre paréntesis. Resistant en el sentido físico de la resistencia de un sólido. La palabra correspondiente a la resistencia psíquica, empleada inmediatamente antes en esta oración, es, entre comillas, withstand. Cierra paréntesis. A la acción de esta última. Y por eso la única que puede darnos indicios para una reconstrucción correcta. Es lo que se revela en la psiconeurosis con mayor nitidez todavía que en el caso del sueño. En ellas, el afecto siempre da en lo justo, al menos en cuanto a su cualidad. Su intensidad, desde luego, es susceptible de incrementarse por desplazamientos de la atención neurótica. Cuando el histérico se asombra de que una pequeñez le haya provocado tanto miedo, y lo mismo hace el que padece de ideas obsesivas por la nadería que engendró en él reproches tan penosos, ambos se equivocan, pues toman el contenido de la representación, la pequeñez o la nadería, por lo esencial, y es en vano que quieran defenderse haciendo de ese contenido el punto de partida de su trabajo de pensamiento. Entonces, el psicoanálisis les muestra el camino correcto. Al contrario de ellos, reconoce justificado al afecto y pesquisa la representación que le corresponde, reprimida mediante una sustitución. La premisa es que el desprendimiento de afecto y el contenido de representación no formen esa unidad orgánica inescindible que estamos habituados a atribuirles, sino que ambas piezas puedan estar corridas en respecto de la otra, de manera que después el análisis tenga la posibilidad de separarlas. La interpretación de los sueños muestra que este es efectivamente el caso. Traigo primero un ejemplo en que el análisis esclarece la aparente ausencia del afecto frente a un contenido de representación que obligadamente debía provocar su desprendimiento. 1. Ella ve en un desierto 3 leones, de los cuales uno ríe, pero no les tiene miedo. Después de haber huido de ellos, pues quiere trepar a un árbol, pero se encuentra con su prima, la profesora de francés, ya está encima, etc. El análisis aporta el siguiente material. 2 puntos. La ocasión indiferente del sueño es una frase de sus deberes de inglés. Entre comillas, la melena es el adorno del león. Su padre llevaba una barba así que le enmarcaba el rostro como una melena. Su profesora de lengua inglesa se llama Miss Lyons. Entre paréntesis, Lyons es igual a leones. Un conocido le obsequió las baladas de Lowe, entre paréntesis, león. He ahí los 3 leones. ¿Por qué habría de tenerles miedo? Ella leyó un cuento donde un negro que azuzaba a los otros a rebelarse fue perseguido por perros feroces y se trepó a un árbol para ponerse a salvo. Después siguen, traídos con el más travieso talante, jirones de recuerdos como este. 2 puntos. La instrucción para cazar leones que da la Fliegen Blatter. Abre comillas.
tome un desierto, páselo por el tamiz, le quedarán los leones. Cierra comillas. Además, la anécdota desopilante del empleado al que le preguntaron por qué no ponía más empeño en granjearse el favor de su jefe, y respondió que desde luego había intentado arrastrarse hasta ahí, pero su superior ya estaba encima. Todo el material se vuelve comprensible sabiendo que esta dama había recibido el día del sueño la visita del jefe de su marido. Se mostró muy cortés con ella, le besó la mano, y ella no le tuvo miedo alguno, a pesar de que era un, entre comillas, bicho importante. Y en la ciudad, cabecera del distrito, hacía el papel de un león de la sociedad. Este león es entonces comparable al de Sueño de una noche de verano, que se desenmascara como Snog, el carpintero, y así son todos los leones de los sueños ante los cuales no tenemos miedo. 2. Como segundo ejemplo ofrezco el sueño de aquella mujer que vio yacente en el ataúd al hijito de su hermana. Pero agrego ahora sin sentir el menor dolor ni duelo. El análisis nos hace saber el porqué. El sueño no era sino el disfraz de su deseo de volver a ver al hombre amado, y el afecto debió armonizar con el deseo, no con su disfraz. Por tanto, no había ocasión para el duelo. En algunos sueños el afecto sigue manteniendo al menos cierta conexión con el contenido de representación que sustituyó al que le correspondía. En otros, la disolución del complejo ha avanzado más. El afecto aparece por completo desatado de la representación a que pertenece y se encuentra inserto en algún otro lugar del sueño, allí donde calza dentro del nuevo ordenamiento de los elementos de éste. Ello es entonces parecido a lo que aprendimos respecto de los actos judicativos del sueño. Si dentro de los pensamientos oníricos hay una conclusión importante, también el sueño la contiene, pero la conclusión del sueño puede estar desplazada a un material enteramente diverso. No es raro que ese desplazamiento se produzca siguiendo el principio de la oposición. Ilustraré la última posibilidad con el siguiente ejemplo de sueño que es sometido al más exhaustivo análisis. 3. Un castillo a orillas del mar. Después no está directamente a orillas del mar, sino de un estrecho canal que lleva al mar. Un señor P es el gobernador. Estoy de pie junto a él en un gran salón de 3 ventanas, frente al cual se elevan unos saledizos como las almenas de una fortaleza. Creo que me destinaron a la guarnición como oficial voluntario de marina. Tememos que se presenten de pronto buques de guerra enemigos, pues estamos en guerra. El señor P tiene el propósito de irse. Me imparte instrucciones sobre lo que ha de hacerse si llega el caso temido. Su mujer, enferma, se encuentra con sus hijos en el castillo amenazado. Cuando empiece el bombardeo, la gran sala deberá evacuarse. Él respira con dificultad y hace ademán de alejarse. Yo lo retengo y le pregunto por el modo en que habremos de enviarle noticias en caso de necesidad. Sobre eso dice todavía algo, pero al instante cae por tierra muerto. Es que yo debo de haberlo fatigado inútilmente con las preguntas. Después de su muerte, que además no me hizo ninguna impresión,
me acuden pensamientos. Si la viuda permanecerá en el castillo, si yo debo comunicar la muerte al comando superior, y si, como soy el que le sigue en el mando, debo asumir la jefatura del castillo. Ahora estoy a la ventana y observo los navíos que pasan. Son buques mercantes que navegan a escape, por el agua oscura, algunos con varias chimeneas, otros con la cubierta abombada. Abre paréntesis, que es en un todo semejante a las construcciones de la estación de ferrocarril del sueño prólogo, no contado aquí. Cierra paréntesis. Después mi hermano está a mi lado y los dos miramos por la ventana hacia el canal. A la vista de un navío nos aterrorizamos y gritamos: ¡ahí viene el navío de guerra! Pero al parecer solo era que regresaban los mismos barcos que ya conozco. Ahora viene un pequeño navío, cómicamente seccionado, de manera que se termina a la altura de su manga. Sobre cubierta se ven cosas extrañas, como copas o cajas. Gritamos como por una misma voz: ¡es el navío del desayuno! Fin del sueño. El rápido movimiento de los navíos, el azul profundo del agua, el humo marrón de las chimeneas, todo se conjuga para dar una impresión sombría, de cosa tensa. Los lugares de este sueño provienen de sitios que visité en diversos viajes al Adriático. Abre paréntesis. Miramar, Duino, Venecia, Aquileia. Cierra paréntesis. Una breve pero dichosa salida para Pascuas a Aquilea, que hicimos con mi hermano pocas semanas antes del sueño, era todavía para mí un fresco recuerdo. También viene al caso aquí la guerra naval entre Estados Unidos y España, y la preocupación que ella engendró en mí por la suerte de mis familiares que viven en Estados Unidos. En dos pasajes de este sueño salen a relucir los afectos. En uno está ausente un afecto que esperaríamos. Se destaca expresamente que la muerte del gobernador no me hizo ninguna impresión. En el otro, tan pronto creo ver el buque de guerra me aterrorizo, y dormido tengo todas las sensaciones del terror. La colocación, entre paréntesis, Unterbringung, de los afectos está tan lograda en este bien construido sueño que se ha evitado toda contradicción llamativa. No hay razón alguna para que yo me aterrorice con la muerte del gobernador, y es atinado que me aterrorice a la vista del navío de guerra, puesto que soy comandante del castillo. Ahora bien, el análisis demuestra que el señor P es solo un sustituto de mi propio yo. Entre paréntesis, en el sueño yo soy su sustituto. Yo soy el gobernador que muere repentinamente. Los pensamientos oníricos que ocupan del futuro de los míos después de mi muerte prematura. Ningún otro pensamiento penoso se encuentra entre los pensamientos oníricos. El terror que en el sueño va unido a la vista del navío de guerra, debo soltarlo de ahí y llevarlo a aquel otro pensamiento. A la inversa, el análisis muestra que la región de los pensamientos oníricos, de donde se tomó el navío de guerra, rebosa de las más apacibles reminiscencias. Fue un año antes, en Venecia. Era un día mágicamente hermoso. Estábamos a la ventana de nuestra habitación, sobre la riva degli Schiavoni, y contemplábamos la azul laguna,
donde ese día había más movimiento que de costumbre. Se esperaban unos buques ingleses que iban a recibirse con fiestas, y de pronto gritó mi mujer, alegre como un niño: ¡Ahí viene el navío de guerra inglés! En el sueño me aterrorizan esas mismas palabras. De nuevo vemos que los dichos del sueño provienen de dichos de la vida de vigilia. Y tampoco el elemento, entre comillas, inglés, incluida en esa exclamación, se perdió para el trabajo onírico. Es lo que mostraré pronto. Entonces, entre los pensamientos oníricos y el contenido del sueño, trastorno aquí el júbilo en terror, y solo me hace falta indicar que con esta mudanza expreso también un fragmento del contenido latente del sueño. Pero el ejemplo prueba que al trabajo onírico le es permitido desatar la ocasión del afecto de sus conexiones en el interior de los pensamientos oníricos e insertarla dentro del contenido del sueño en cualquier otra parte. Aprovecho la oportunidad que se me ofrece para someter a un análisis más atento ese, entre comillas, navío del desayuno, cuya aparición en el sueño remata de manera tan disparatada una situación que se había construido racionalmente. Cuando reparo mejor en ese objeto onírico, se me hace patente con posterioridad que era negro, y por su seccionamiento en el sentido de la manga, presentaba en este extremo notable parecido con un objeto que despertó nuestro interés en los museos de pueblos etruscos. Era una bandeja rectangular de cerámica negra provista de 2 asas, sobre la cual había como tazas de té o de café. Todo no muy distinto de uno de nuestros modernos servicios para el desayuno. Habiéndolo preguntado, nos enteramos de que era la toilette de una dama etrusca, con las polveras y los potes de cosmético, y dijimos, por bromear, que no estaría mal llevarnos una cosa así para la dueña de la casa. El objeto onírico significa pues toilette negra, luto, y alude directamente a una muerte. Por su otro extremo, tal objeto recuerda a las barcas funerarias, sobre las cuales en tiempos primitivos se depositaban los cadáveres para darles el mar por sepultura. A esto responde el hecho de que en el sueño los buques regresen, y abre comillas, a salvo en su barco. El viejo navega tranquilamente hacia el puerto. Cierra comillas. En el regreso después del naufragio, entre paréntesis, shipwreck, literalmente ruptura del navío, y por cierto, el navío del desayuno es como si se hubiera roto, entre paréntesis, abgebrochen, por la mitad. Pero, ¿de dónde viene el nombre navío del desayuno? Es aquí donde tiene aplicación el elemento, entre comillas, inglés, que nos sobraba de los navíos de guerra. Desayuno, en inglés, es breakfast, lo que rompe el ayuno. El romper corresponde de nuevo al naufragio, y el ayuno se relaciona con la toilette negra. Ahora bien, en este navío del desayuno, solo el nombre es creación del sueño. La cosa existió y me recuerda uno de los momentos más alegres de nuestro último viaje.
Desconfiando de las provisiones de Aquileia, las llevamos con nosotros desde Goricia y compramos en Aquileia una botella del exquisito vino de Istria. Y mientras el vaporcito del correo navegaba lentamente por el canal d'Eleme, atravesando la desierta laguna en dirección a Grado, nosotros, los únicos pasajeros, con el humor más alegre, tomamos sobre cubierta el desayuno, que nos supo como muy pocos antes. Ese fue entonces el, entre comillas, navío del desayuno. Y precisamente tras esta reminiscencia del goce más jubiloso de la vida, esconde el sueño los pensamientos más conturbados sobre un futuro desconocido y ominoso. El deshacimiento de los afectos de las masas de representación que los hicieron desprenderse es lo más llamativo que le sucede durante la formación del sueño. Pero no es el único cambio ni el esencial que sufren en el camino que lleva de los pensamientos oníricos hasta el sueño manifiesto. Si se comparan los afectos de los pensamientos oníricos con los del sueño, algo se hace claro enseguida. 2 puntos. Toda vez que en el sueño se encuentra un afecto, este se encuentra también en los pensamientos oníricos. Pero lo inverso no es cierto. El sueño es en general más pobre en afectos que el material psíquico de cuya elaboración surgió. Si tengo reconstruidos los pensamientos oníricos, observo que en ellos, por regla general, pugnan por imponerse las mociones más intensas del alma, la mayoría de las veces en la lucha con otras que quieren contrarrestarlas. Y si después echo una mirada al sueño, no es raro que lo encuentre descolorido, falto de ese tono afectivo más intenso. Mediante el trabajo onírico, no meramente el contenido, sino con mucha frecuencia también el tono afectivo de mis pensamientos, es llevado al nivel de lo indiferente. Yo podría decir que por el trabajo del sueño se produce una sofocación de los afectos. Considérese, por ejemplo, el sueño de la monografía botánica. En el pensamiento le corresponde un alegato apasionado en favor de mi libertad de obrar como lo hago y de encaminar mi vida como a mí y solo a mí me parece bien. Pero el sueño que de ahí surgió suena indiferente. Tengo escrita una monografía. Ella está frente a mí, tiene láminas de colores, plantas desecadas acompañan a cada ejemplar. Es como la paz de un campo sembrado de cadáveres. Ya no se oye más el fragor de la batalla. Las cosas pueden presentarse de otro modo e introducirse en el sueño vivas exteriorizaciones de afecto. Pero primero queremos detenernos en el hecho indiscutible de que muchos sueños parecen indiferentes, mientras que no es posible trasladarse a los pensamientos oníricos sin experimentar una profunda emoción. ¿No es este el lugar indicado para el pleno esclarecimiento teórico de esa sofocación de los afectos que se produce durante el trabajo del sueño? Presupondría el más prolijo abordaje de la teoría de los afectos y del mecanismo de la represión. Me permitiré consignar aquí solo 2 ideas. Me veo precisado a representarme, por otras razones, el desprendimiento del afecto como un proceso centrífugo dirigido hacia el interior del cuerpo
y análogo a los procesos de inervación motriz y secretoria. Ahora bien, así como en el estado del dormir parece cancelado el envío de impulsos motores hacia el mundo exterior, de igual modo podría en él entorpecerse el despertar centrífugo de afectos por obra del pensamiento inconsciente. Las mociones afectivas que sobrevienen en el decurso de los pensamientos oníricos serían entonces, en sí y por sí, mociones débiles, y por eso tampoco serían más fuertes las que alcanzan al sueño. De acuerdo con este razonamiento, la sofocación de los afectos en modo alguno sería resultado del trabajo del sueño, sino una consecuencia del estado del dormir. Puede que así sea, pero es imposible que eso sea todo. Debemos reparar en que todos los sueños más complejos se revelaron como el compromiso resultante de un conflicto entre poderes psíquicos. Por un lado, los pensamientos que formaron el deseo tuvieron que librar combate contra la objeción de una instancia censuradora. Y por otro lado, hemos visto a menudo que en el pensar inconsciente, cada itinerario de pensamiento era uncido con su contraparte contradictoria. Puesto que todos estos itinerarios de pensamiento son susceptibles de afecto, entre paréntesis, affectaig, difícilmente dejaremos de acertar a bulto si concebimos la sofocación del afecto como una consecuencia de la inhibición que los opuestos se provocan unos a otros, y que la censura ejerce contra las aspiraciones sofocadas por ella. La inhibición del afecto sería entonces el segundo resultado de la censura onírica, así como la desfiguración onírica era el primero. Quiero insertar un ejemplo en que el tono afectivo indiferente del contenido del sueño puede ser explicado por la presencia de opuestos en el interior de los pensamientos oníricos. Tengo para contar el siguiente sueño breve, ante el cual todos los lectores sentirían asco. 4. Una colina y sobre esta algo como un excusado al aire libre, un banco muy largo, a cuyo extremo hay un gran agujero de excusado. Todo el borde de atrás está cubierto por montoncitos de mierda de todos los tamaños y grados de frescura. Tras el banco, un matorral. Yo orino sobre el banco. Un largo chorro de orina lo limpia todo. Los pegotes de mierda se desprenden con facilidad y caen dentro de la abertura, como si al final todavía quedara algo. Fin del sueño. ¿Por qué motivo no experimenté asco alguno durante este sueño? Como lo muestra el análisis, ello se debe a que en la emergencia de este sueño cooperaron pensamientos gratísimos que producían enorme satisfacción. En el análisis se me ocurren enseguida los establos de Augias que Hércules limpió, y ese Hércules soy yo. La colina y el matorral pertenecen a Ausi, donde ahora están mis hijos. Ya he descubierto la etiología infantil de las neurosis, y así he preservado de la enfermedad a mis propios hijos. El banco es la fiel reproducción, abre paréntesis, exceptuando, claro está, el agujero de excusado, cierra paréntesis, de un mueble que me obsequió una agradecida paciente.
Me recuerda a cuánto me respetan mis pacientes, y aún el Museo de Excrementos Humanos es susceptible de una interpretación deleitosa. Por más asco que deba sentir frente a él en el sueño, es una reminiscencia de las bellas comarcas de Italia, en cuyas pequeñas ciudades, como es sabido, los WC no están dispuestos de otro modo. El chorro de orina que todo lo limpia es una inequívoca alusión a la grandeza. Así, extinguió Gulliver el gran incendio en el país de los liliputenses. Es verdad que ello le atrajo la animadversión de la pequeñísima reina, pero también Gargantúa, el superhombre de Rabelais, se venga de igual modo de los parisienses, encaramándose sobre Notre Dame y dirigiendo el chorro de su orina sobre la ciudad. Justamente ayer, antes de dormirme, estuve hojeando las ilustraciones de Garnier a las obras de Rabelais, y curiosamente hay de nuevo aquí una prueba de que soy yo el superhombre. La plataforma de Notre Dame era mi lugar preferido en París. Todas las siestas que tenía libres solía trepar a las torres de la iglesia, entre los monstruos y vestigios que allí hay. Que toda la mierda desaparezca tan rápido con el chorro alude al dicho, abre comillas, afflavit et dissipati sunt, cierra comillas, que una vez pensé poner como epígrafe a un capítulo sobre la terapia de la histeria. Y ahora el ocasionamiento eficaz del sueño. Había sido una tórrida siesta de verano. Por la tarde había dictado mi conferencia sobre el vínculo entre la histeria y las perversiones, y todo lo que atiné a decir me dejó una profunda desazón. Se me antojó falto de valor. Yo estaba fatigado, sin un atisbo de contento por mi difícil trabajo. Dejé la exhumación de toda esta sordidez del linaje humano y en mi añoranza me remonté a mis hijos y después a las bellezas de Italia. Con ese talante me dirigí desde la sala de conferencias hasta un café para tomar allí el aire libre, una colación modesta, pues se me habían ido las ganas de comer. Pero uno de mis oyentes se vino conmigo. Me pidió permiso para sentarse a mi lado mientras yo bebía mi café y me atragantaba con mi media luna, y empezó a lisonjearme. Me encarecía lo que había aprendido de mí, y que ahora lo veía todo con otros ojos. Yo había limpiado los establos de Augias de los errores y prejuicios en la doctrina de las neurosis. En suma, era yo muy grande hombre. Mi talante soportaba mal su cántico de alabanzas. Tuve que luchar con el asco. Me fui más temprano a casa para sacármelo de encima, y antes de dormir, hojeé a Rabelais y leí un cuento de C.F. Meyer, entre comillas, Die Leiden ein Knaben. De este material surgió el sueño. El cuento de Meyer trajo el recuerdo de escenas de la niñez. El talante de asco y de fastidio que había tenido durante el día se enseñoreó del sueño a punto tal que se habilitó para aportar casi todo el material del contenido. Pero a la noche se despertó el talante opuesto, de fuerte y hasta desmedida afirmación de mí mismo, y eliminó al primero. El contenido del sueño debió conformarse de tal modo que posibilitase la expresión tanto del delirio de insignificancia
cuanto de la excesiva autoestima. De esta formación de compromiso resultó para el sueño un contenido ambiguo, pero también, por inhibición recíproca de los opuestos, un tono afectivo indiferente. De acuerdo con la teoría del cumplimiento de deseo, este sueño no se habría posibilitado de no sumarse al itinerario de pensamiento del asco, su opuesto, el del delirio de grandeza, sofocado por cierto, pero teñido de placer. En efecto, lo penoso no está destinado a figurarse en el sueño. Es que lo penoso de nuestros pensamientos diurnos solo puede ingresar en aquel cuando al mismo tiempo presta su disfraz a un cumplimiento de deseo. El trabajo del sueño, además de acoger los afectos de los pensamientos oníricos o de reducirlos a cero, puede todavía hacer otra cosa con ellos. Puede trastornarlos hacia lo contrario. Ya tomamos conocimiento de la regla según la cual para la interpretación todo elemento del sueño puede figurar a su contrario tanto como a sí mismo. Nunca se sabe de antemano si debe suponerse lo uno o lo otro. Solo el contexto decide sobre ello. Es evidente que una vislumbre de ese estado de cosas se impuso a la conciencia popular. Muchas veces los libros de sueños proceden en su interpretación siguiendo el principio del contraste. Esa mudanza en lo contrario es posibilitada por el íntimo encadenamiento asociativo que en nuestro pensamiento liga la representación de una cosa, entre paréntesis, ding, a la de su opuesto. Como cualquier otro desplazamiento, sirve a los fines de la censura, pero es también frecuente que sea obra del cumplimiento de deseo, que no consiste sino en la sustitución de una cosa desagradable por su contraria. Lo mismo que las representaciones cosa, entre paréntesis, Dingborstellungen. También los afectados pertenecientes a los pensamientos oníricos pueden aparecer en el sueño trastornados hacia lo contrario, y es probable que este trastorno del afecto sea llevado a cabo las más de las veces por la censura del sueño. Tanto la sofocación del afecto cuanto el trastorno del afecto sirven asimismo en la vida social que nos ha proporcionado una analogía familiar para la censura del sueño, particularmente con miras a la disimulación. Si yo tengo trato verbal con una persona frente a la cual debo mostrarme respetuoso, cuando en verdad me gustaría decirle frases hostiles, es casi más importante que le oculte las exteriorizaciones de mi afecto y no que suavice la formulación verbal de mis pensamientos. Si le hablo con palabras no descorteses, pero las acompaño con una mirada o un ademán de odio o de desprecio, el efecto que produzco en esa persona no difiere mucho del que le provocaría arrojándole al rostro sin ambages mi desprecio. Entonces, la censura me manda sobre todo que sofoque mis afectos, y si soy un maestro de la disimulación, fingiré el afecto contrario. Sonreiré cuando montaría en cólera y me pondré tierno cuando querría aniquilar. Ya conocemos un notable ejemplo de ese trastorno del afecto que se produce en el sueño al servicio de la censura. En el sueño, entre comillas, de la barba de mi tío,
Sentía yo gran ternura por mi amigo R, en tanto que, y por lo mismo que, los pensamientos oníricos lo motejaban de idiota. Este ejemplo de trastorno de los afectos nos ofreció el primer indicio de la existencia de una censura del sueño. Tampoco aquí es necesario suponer que el trabajo del sueño crea enteramente de la nada ese afecto contrario. Por lo común lo encuentra ya preparado en el material de los pensamientos oníricos, y no hace sino acrecentarlo con la fuerza psíquica de los motivos de la defensa hasta que pueda prevalecer en la formación del sueño. En el sueño sobre mi tío que acabo de mencionar, el afecto contrario de ternura brotó probablemente de fuentes infantiles, abre paréntesis, como lo sugiere la continuación del sueño, cierra paréntesis, pues el vínculo entre tío y sobrino ha pasado a ser en mí, dada la particular naturaleza de mis vivencias infantiles más tempranas, la fuente de toda amistad y de todo odio. Un notable ejemplo de ese trastorno del afecto nos lo da el sueño del que nos informa Ferenczi en 1916. Y abre comillas. Un señor mayor fue despertado a la noche por su mujer, angustiada porque él reía con voz tan alta y tan desenfrenadamente. El hombre contó después que había tenido el siguiente sueño. Yo estaba acostado en mi cama. Entró un señor conocido y yo quise encender la luz, pero no pude. Lo intenté una y otra vez, pero en vano. En eso se levantó de la cama mi mujer para ayudarme, y tampoco ella pudo conseguir nada. Pero como ella se sintió molesta frente al señor a causa de su negligé, terminó por desistir y por meterse de nuevo en la cama. Todo esto era tan cómico que me dio una risa terrible. Mi mujer dijo: ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Pero yo me reía cada vez más hasta que desperté. Al día siguiente, este señor estuvo en extremo deprimido. Tenía dolores de cabeza, abre comillas, del mucho reír que me ha descalabrado, cierra comillas, opinó él. Considerado analíticamente, el sueño aparece menos placentero. El señor conocido que entró es en los pensamientos oníricos latentes la imagen evocada la víspera de la muerte como el gran conocido. En alemán, la muerte es der Tod, de género masculino. El viejo señor que sufre de arterioesclerosis tuvo en la víspera razones para pensar en su muerte. La risa desenfrenada sustituye al llorar y gimotear frente a la idea de que debe morir. Es la luz de la vida esa que él ya no puede encender. Ese triste pensamiento, quizá, se haya anudado al intento de coito que hizo hace poco, pero no logró consumar, y en el cual de nada le valió tampoco la ayuda de su mujer en negligé. Notó que eso ya se le iba decayendo. El trabajo del sueño se las arregló para trasmudar las tristes ideas de la impotencia y de la muerte a una escena cómica, y el gimoteo a risa. Cierra comillas. ¿Existe una clase de sueños que merecen particularmente el calificativo de hipócritas y someten a una dura prueba la teoría del cumplimiento de deseo?
Hube de reparar en ellos cuando la doctora M. Hilferding presentó para debatir en la Sociedad Psicoanalítica de Viena el informe de un sueño de Rossiger, que a continuación transcribo. En su historia titulada Fremd gemacht, entre paréntesis, despedido, Rossiger relata lo siguiente, y abre comillas. Por el común gozo de un dormir sano, pero he perdido el descanso de muchísimas noches, es que junto a mi discreta existencia de estudioso y de literato, he arrastrado por largos años la sombra de una verdadera vida de sastre, como un fantasma del que no podía liberarme. No era que durante el día ocupase mi mente con mi pasado con tanta frecuencia y vividez. Un conquistador del cielo y del mundo como soy yo, salido de la piel de un filisteo, tiene otras cosas que hacer. Siendo aún planta tierra, tampoco presté casi atención a mis sueños nocturnos. Más tarde, cuando me habitué a reflexionar sobre todas las cosas, o quizá cuando volvió a despertarse un poco en mí el filisteo, se me ocurrió preguntarme por qué cada vez que soñaba era siempre, todas las noches, aprendiz de sastre, y como tal hacía larguísimo tiempo que trabajaba en casa de mi maestro, en el taller, sin paga ninguna. Cuando así estaba sentado junto a él, cosía y planchaba. Tenía muy clara conciencia de que ese ya no era mi lugar y de que como ciudadano tenía otras cosas en que ocuparme. Pero siempre había para mí ferias, siempre vacaciones de verano, y así era que me pasaba sentado junto a mi maestro como su auxiliar. A menudo eso me resultaba desagradable. Lamentaba la pérdida de un tiempo del que habría sabido sacar mejor provecho. De tanto en tanto, cuando algo no quería salirme bien en la medida y el corte, debía soportar una reprimenda del maestro, pero de salarios nunca se hablaba. Hartas veces, cuando así estaba sentado en el oscuro taller, la espalda agobiada, me formé el propósito de abandonar el trabajo y despedirme. Y una vez lo hice, pero el maestro ni se percató de ello, y al poco tiempo ya estaba de nuevo sentado junto a él, cosiendo. Cuán dichoso me sentía despertando después de unas jornadas tan tediosas. Y entonces me proponía, para el caso de que ese sueño insistente me asediase de nuevo, apartarlo con energía y exclamar: «Es solo una fantasmagoría. Yo estoy en cama y quiero dormir». Pero a la noche siguiente estaba de nuevo sentado en el taller del sastre. Y así fue por años con una siniestra regularidad. Cierta vez sucedió que nosotros, el maestro y yo, trabajábamos en lo de Alpelhofer, el campesino en cuya casa me había iniciado en el oficio. Y ese día el maestro se mostró particularmente insatisfecho con mis trabajos. «Quisiera saber dónde tienes la cabeza», me dijo, arrojándome una torva mirada. Yo pensé que lo más racional era ponerme ahora de pie y señalar al maestro que solo estaba con él de favor y marcharme enseguida, pero no lo hice. Admití que el maestro tomara un aprendiz y me ordenara hacerle sitio en mi banco. Me encogí en un rincón y cosí, y ese mismo día se tomó además a un aprendiz, un santurrón. Era de Bohemia, 19 años. Antes había trabajado con nosotros y en ese tiempo se cayó al arroyo viniendo de la taberna. Cuando quiso sentarse no había lugar.
Miré inquisitivamente al maestro y él me dijo: «No tienes ninguna habilidad para la sastrería. Puedes irte. Quedas despedido». Y ante eso, mi espanto fue tan enorme que me desperté. Las primeras luces del alba entraban por las ventanas y ponían en claroscuro mi hogar familiar. Objetos de arte me rodeaban. En la primorosa biblioteca me esperaban el eterno Homero, el gigantesco Dante, el incomparable Shakespeare, el glorioso Goethe, los empíreos, los inmortales todos. En la habitación vecina resonaban las claras vocecitas de los niños que se despertaban y traveseaban con su madre. Para mí fue como si reencontrase de nuevo esa vida idílicamente dulce, esa vida que transcurría en las mieles de la paz, la riqueza de la poesía y la diafanidad del espíritu, en las que tantas veces y con tanta hondura me inundó la dicha serena de la humanidad. Y entonces me dio rabia no haberme adelantado al maestro y haber dejado que él me echara. Y cosa extraña, desde aquella noche en que el maestro me despidió, gozo de paz. Ya no sueño con mis tiempos de sastre, que se hunden en el pasado remoto, esos tiempos tan alegres por la falta de exigencias, y que pese a eso proyectaron una sombra tan vasta sobre mis años posteriores. Cierra comillas. En esta serie onírica del escritor, que en su juventud había sido sastre, resulta difícil reconocer el imperio del cumplimiento de deseo. Todo lo gozoso se contiene en la vida diurna, mientras que el sueño parece arrastrar las sombras fantasmales de una existencia desdichada, que por fin se superó. Otros sueños de índole parecida me ha dado la posibilidad de echar alguna luz sobre ellos. Recién recibido de médico, trabajé mucho tiempo en un instituto de química sin poder aportar nada a las artes allí empleadas, y por eso en la vigilia nunca pienso de buena gana en ese episodio infecundo y en verdad bochornoso de mi aprendizaje. En cambio, sueño recurrentemente con que trabajo en el laboratorio, hago análisis, tengo diversas vivencias, etc. Estos sueños provocan el mismo desasosiego que los sueños de examen, y nunca son muy nítidos. En la interpretación de uno de ellos, reparé por fin en la palabra análisis, que me dio la clave para entenderlo. Es que desde entonces me he hecho analista. Hago análisis que son muy alabados. En verdad, son psicoanálisis. Ahora entiendo. Si en la vida diurna me enorgullezco de este tipo de análisis y querría alabarme por haber llegado tan lejos, por la noche el sueño me hace presentes esos otros análisis malaventurados de los que no tengo razón alguna para estar orgulloso. Son los sueños punitorios de un advenedizo, como los de ese aprendiz desastre que llegó a ser un festejado autor. Ahora bien, ¿cómo le es posible al sueño en el conflicto entre el orgullo del parvenu y la autocrítica ponerse al servicio de esta última y tomar por contenido una advertencia racional en vez de un cumplimiento de deseo no permitido? Ya dije que la respuesta a esta pregunta tropieza con dificultades. Podemos inferir que primero una fantasía de ambición desmedida formó la base del sueño. Pero, en vez de ella, fueron su chasco y el consecuente bochorno
los que alcanzaron el contenido del sueño. Cabe recordar que existen en la vida anímica tendencias masoquistas a las que puede atribuirse una inversión así. Nada tendría yo que objetar si se quisiese separar a esta clase de sueños como sueños punitorios de los sueños de cumplimiento de deseo. No vería en esto una restricción de la teoría sobre el sueño que he sostenido hasta aquí, sino una mera concesión lingüística al modo de pensar que juzga extraña la coincidencia de opuestos. No obstante, un examen más preciso de algunos de estos sueños nos permite reconocer algo adicional. En el armazón no nítido de uno de mis sueños de laboratorio, tenía yo precisamente la edad que me traslada al año más sombrío e infructuoso de mi carrera médica. Carecía de posición y no sabía cómo habría de ganarme la vida. Pero de pronto era el caso que yo podía escoger entre varias mujeres para casarme. Entonces yo era de nuevo joven, y sobre todo, era de nuevo joven con la mujer que compartió conmigo esos años difíciles. Y con ello, uno de los deseos que ahora, al envejecer, yo rumiaba sin cesar, se revelaba como el excitador inconsciente del sueño. Esa lucha entre la vanidad y la autocrítica que hervía en otros estratos psíquicos había determinado, por cierto, el contenido del sueño, pero solo el deseo de ser joven, de raíz más profunda, la había hecho posible como sueño. Aún en la vigilia nos decimos muchas veces, abre comillas, ahora todo está muy bien, y antaño fueron épocas duras, pero eso era hermoso, todavía eras joven, cierra comillas. Otro grupo de sueños que he registrado en mí con frecuencia, reconociéndolos como sueños hipócritas, tienen por contenido la reconciliación con personas con quienes hace mucho hemos roto las relaciones de amistad. El análisis me descubrió después, por regla general, una ocasión que pudo invitarme a dejar de lado el último resto de consideración por estos ex amigos y a tratarlos como extraños o enemigos. Pero el sueño se complace en pintar la relación opuesta. Cuando apreciamos los sueños que un literato nos cuenta, casi siempre acertamos en suponer que excluyó de su comunicación aquellos detalles de su contenido que sintió embarazosos y juzgó inesenciales. Así, sus sueños nos plantean enigmas que con una reproducción más exacta de su contenido se solucionarían enseguida. Otto Rank me hizo notar que en el cuento del sastrecillo valiente, o, entre comillas, 7 de un golpe, de Grimm, tenemos un sueño de advenedizo enteramente parecido. El sastre convertido en héroe y el yerno del rey sueña con su oficio una noche estando junto a la princesa, su esposa. Ella, picada por la desconfianza, dispone para la noche siguiente que unos hombres armados escuchen lo dicho en el sueño y pongan a buen recaudo la persona del soñante. Pero el sastrecillo está sobre aviso y ahora sabe corregir el sueño. Los complicados procesos de cancelación, sustracción y trastorno
por medio de los cuales los afectos pertenecientes a los pensamientos oníricos se truecan a la postre en los del sueño, pueden llegar a dominarse muy bien merced a una síntesis apropiada de sueños sometidos a un análisis completo. He de tratar ahora algunos ejemplos de la moción de afecto en sueños que muestren realizados algunos de los casos a que se ha hecho referencia. 5. Sobre el sueño de la extraña tarea que me encargó el viejo Brick, la de hacer un preparado con mi pelvis. En el mismo sueño yo echo de menos el horror correspondiente. Ahora bien, este es un cumplimiento de deseo en más de un sentido. El preparado significa el autoanálisis que, por así decir, consumo con la publicación de mi libro sobre el sueño. Y en la realidad, tan penoso me resultó esto, que por más de un año hube de diferir la impresión del manuscrito ya listo. Se engendra entonces el deseo de vencer ese sentimiento de aversión, y por eso en el sueño no siento horror, entre paréntesis, Grauen, alguno. Pero el Grauen, entre paréntesis, encanecer, en otro sentido, bien quisiera no registrarlo. Es que encanezco inexorablemente, y ese gris, entre paréntesis, grau, de los cabellos, me avisa también que no debo demorarme por más tiempo. Sabemos que al final del sueño se impone y logra figurarse el pensamiento de que tendría que dejar a mis hijos el proseguir la difícil peregrinación hasta alcanzar la meta. Consideremos los dos sueños que trasladan la expresión de la satisfacción a los instantes inmediatos al despertar. En un caso encontré que esa satisfacción estaba motivada por la expectativa de que ahora sabría el significado de, entre comillas, yo ya he soñado con ello, cuando en verdad se refería al nacimiento de mi primer hijo, y en el otro, por la convicción de que ahora se cumpliría, entre comillas, lo que se anunció por un augurio, pero la satisfacción resultó ser aquella con la que en su momento saludé a mi segundo hijo varón. Aquí han quedado en el sueño los afectos que presiden los pensamientos oníricos, pero en ningún sueño las cosas son tan sencillas. Si profundizamos un poco en ambos análisis, nos encontramos de que esa satisfacción, que no sucumbió a la censura, recibió un acrecentamiento de una fuente que tenía mucho que temer a la censura y cuyo afecto habría suscitado con seguridad contradicción. De no escudarse en el afecto de satisfacción del mismo género, proveniente de la fuente permitida y admitido de buen grado, y de no colarse, por así decir, tras él. Por desgracia, no puedo mostrarlo en este mismo sueño, pero un ejemplo de otra esfera hará comprensible mi opinión. Imagino el siguiente caso. 2 puntos. En mi vecindad hay una persona a quien yo odio, de modo que se engendra en mí una viva moción a alegrarme si le sucede algo adverso. Pero la parte moral de mi ser no condesciende a esa moción. No oso exteriorizar mi deseo de desdicha, y cuando a esa persona le ocurre, sin su culpa, una desgracia, sofoco la satisfacción que ello me provoca y me esfuerzo a exteriorizaciones
y pensamientos de pesar. Todos hemos estado alguna vez en esa situación, pero ahora sucede que la persona odiada se atrae por una transgresión suya, un bien merecido disgusto. Entonces tengo permitido dar rienda suelta a mi satisfacción por el justo castigo que ella recibió. Y en esto me manifiesto de acuerdo con muchos otros que son neutrales. Puedo observar, sin embargo, que mi satisfacción se muestra más intensa que la de los otros. Ha recibido un acrecentamiento de la fuente de mi odio, al cual hasta ese momento la censura interna le había impedido liberar el afecto. Ahora, con el cambio de las circunstancias, ya no es estorbado. Esto sucede en la sociedad siempre que personas antipáticas o miembros de una minoría que no es vista con buenos ojos cargan sobre sí una culpa. El castigo no suele guardar correspondencia entonces con el delito, sino que éste se ve acrecentado por la mala voluntad que se les tiene y que hasta ese momento había sido inoperante. Por eso, los que castigan cometen sin duda una injusticia, pero les impide percibir la satisfacción que les deparó el cancelar en su interioridad una sofocación largo tiempo mantenida. En tales casos, el afecto está por cierto justificado en cuanto a su cualidad, pero no en cuanto a su medida. Y el apaciguamiento de la autocrítica en el primer punto hace que se desdeñe con demasiada facilidad el examen del segundo. Al abrirse las puertas, irrumpen por ellas sin tropiezos más personas que las que originariamente se proyectó dejar pasar. De esta manera se explica, hasta donde admite una explicación psicológica, el rasgo llamativo del carácter neurótico, a saber, que ocasiones susceptibles de afecto tienen un efecto cualitativamente justificado, pero que en lo cuantitativo rebasa la medida. El exceso proviene de fuentes de afecto que permanecieron inconscientes, sofocadas hasta entonces, que pueden establecer una conexión asociativa con la ocasión real. La fuente permitida, exenta de veto, les abre la deseada facilitación, entre paréntesis, vanum, para el desprendimiento de su afecto. Esto nos advierte que entre la instancia anímica sofocada y la sofocadora no debemos discernir exclusivamente relaciones de inhibición recíproca. Igual atención merecen los casos en que las dos instancias, por cooperación, por refuerzo recíproco, provocan un efecto patológico. Ahora apliquemos estas observaciones indicativas sobre la mecánica psíquica a la comprensión de las exteriorizaciones del afecto en el sueño. Una satisfacción que se da a conocer en el sueño y que desde luego ha de rastrearse enseguida hasta su lugar en los pensamientos oníricos, no siempre queda esclarecida por completo con esa sola revelación. Por lo general, habrá que buscar una segunda fuente dentro de los pensamientos oníricos, sobre la cual gravita la presión de la censura, que no le habría dejado producir satisfacción, sino el afecto contrario. Pero la presencia de la primera fuente onírica la habilita para sustraer de la represión su afecto de satisfacción y dejar que se reúna a la satisfacción que procede de la otra fuente, acrecentándola. De este modo, los afectos en el sueño aparecen como compuestos por varios afluentes y como sobredeterminados con relación al material de los pensamientos oníricos. Fuentes de afecto que pueden librar el mismo afecto
se conjugan en el trabajo del sueño para la formación de éste. Atisbaremos algo de esas complicadas relaciones mediante el análisis del bello sueño que tenía por centro, entre comillas, non vixit, en cuyo contenido manifiesto se compendían en 2 lugares exteriorizaciones de afecto de diversa cualidad, mociones hostiles y penosas, abre paréntesis. En el sueño mismo se dice, presa de extraños afectos, cierra paréntesis. Se superponen unas a otras allí donde aniquilo a mi amigo antagonista con las 2 palabras. Al final del sueño siento enorme alegría y después formulo un juicio, admitiendo una posibilidad que en la vigilia reconozco absurda, a saber, que existen resucitados que pueden eliminarse por el mero deseo. Todavía no he comunicado la ocasión de este sueño. Ella es esencial y nos sumerge en la profundidad hacia su comprensión. De mi amigo de Berlín, que he designado como FL, entre corchetes Flies, yo había recibido la noticia de que se sometería a una operación y que unos parientes que residían en Viena me irían informando sobre su estado. Las primeras noticias después de la operación no fueron muy alentadoras y me provocaron inquietud. Mi mayor deseo habría sido viajar yo mismo a donde él estaba, pero justamente por entonces me aquejaba una dolorosa enfermedad que convertía cada uno de mis movimientos en una tortura. Ahora bien, por los pensamientos oníricos, yo sé que temí por la vida de mi caro amigo. Estaba enterado de que su única hermana, a quien yo no alcancé a conocer, había muerto joven después de una fulminante enfermedad. Abre paréntesis. En el sueño, Flies cuenta acerca de su hermana y dice, en 3/4 de hora quedó muerta. Cierra paréntesis. Debo de haberme imaginado que su propia constitución no era mucho más resistente y que, recibidas unas noticias mucho peores, en definitiva yo viajaría, llegando demasiado tarde, por lo cual debería hacerme eternos reproches. Este reproche a causa de llegar tarde se ha convertido en el centro del sueño, pero se figura en una escena en que Brick, el venerado maestro de mis años de estudiante, me lo hace con una terrible mirada de sus ojos azules. De inmediato ha de ponerse de manifiesto qué es lo que provocó esa difracción de la escena, entre paréntesis, de un reproche a otro. A la escena misma, el sueño no puede reproducirla tal como yo la vivencié. Es verdad que deja al otro los ojos azules, pero me asigna el papel aniquilador. Una inversión que es evidentemente obra del cumplimiento de deseo. La inquietud por la vida del amigo, el reproche por no viajar hasta donde él está, mi bochorno, abre paréntesis, él ha llegado, entre comillas, de incógnito, para mí, a Viena, cierra paréntesis. Mi necesidad de sentirme disculpado ante él por mi enfermedad. Todo eso compone la tormenta de sentimientos que, percibida con nitidez mientras duermo, brama en aquella región de los pensamientos oníricos. Pero en la ocasión del sueño había todavía otra cosa que ejerció sobre mí un efecto totalmente contrario.
Con las noticias desfavorables de los primeros días que siguieron a la operación, recibí también la advertencia de que no hablara a nadie de todo el asunto, lo cual me ofendió, por presuponer una innecesaria desconfianza en cuanto a mi discreción. Desde luego sabía que ese encargo no partía de mi amigo, sino que era una torpeza o un exceso de celo del mensajero que hizo de intermediario. Pero ese reproche encubierto me afectó muy penosamente porque no era del todo injustificado. Como es sabido, los reproches en que no es cierto que, entre comillas, algo hay, no afectan, no tienen poder irritativo. No con relación a mi amigo, pero una vez antes, siendo yo muy joven, y entre dos amigos que querían también honrarme con ese título, había divulgado innecesariamente algo que uno de ellos dijo del otro, y los reproches que esa vez debí escuchar no los he olvidado. Uno de esos dos amigos entre quienes entonces hice de sembrador de discordias era el profesor Flischel. Al otro puedo sustituirlo por el nombre de Joseph, que también llevaba mi amigo y oponente P, el que aparece en el sueño. Del reproche de que soy incapaz de guardar un secreto son testimonios, en el sueño, los elementos, entre comillas, de incógnito, y la pregunta de Fliss, abre comillas, ¿cuánto de sus cosas he comunicado entonces a P? Cierra comillas. Ahora bien, la intromisión de ese recuerdo, abre corchetes, el de la vieja indiscreción y sus consecuencias, cierra corchetes, es lo que traslada el reproche a causa de llegar tarde, del presente al tiempo en que yo vivía en el laboratorio de Brick. Y si en la escena de la aniquilación sustituyo a la segunda persona por un Joseph, hago que esta escena no solo figure un reproche, el de llegar demasiado tarde, sino también el otro, afectado con mayor fuerza por la represión, a saber que no guardo los secretos. El trabajo de condensación y desplazamiento del sueño, así como sus motivos, se hacen aquí patentes. El ligero enfado que en el presente me provocó la advertencia de que no dejara traslucir nada, entre paréntesis, acerca de la enfermedad de Fliss, recibe, empero, refuerzos de fuentes que fluyen en lo profundo, y así acrece una corriente de emociones hostiles hacia personas a quienes en realidad yo amo. La fuente que ofrece el refuerzo fluye dentro de lo infantil. Ya he contado que tanto mis calurosas amistades como mis enemistades con personas de mi edad se remontan al trato que tuve en la niñez con un sobrino un año mayor que yo, en el que él era el que triunfaba y yo muy temprano debía aprender a defenderme. Éramos inseparables y nos amábamos, pero entretanto, según lo sé por el testimonio de personas mayores, reñíamos y nos acusábamos. Todos mis amigos son en cierto sentido encarnaciones de esta primera figura, que, entre comillas, antaño se mostró a mis opacos ojos. Son resucitados, y en verdad mi sobrino regresó de jovencito, y esa vez hicimos entre los dos los papeles de César y de Bruto. Un amigo íntimo y un enemigo odiado,
fueron siempre los requerimientos necesarios de mi vida afectiva. Siempre supe crearme a ambos de nuevo, y no rara vez ese ideal infantil se impuso hasta el punto de que mi amigo y enemigo coincidieron en la misma persona. Desde luego que ya no al mismo tiempo, ni en una alternancia muchas veces repetida, como pudo suceder en aquellos tempranos años de infancia. No quiero seguir estudiando aquí el modo en que, en tales circunstancias, una ocasión reciente del afecto puede resonar en lo infantil para ser sustituida por esto último en cuanto a la producción del afecto. Ello pertenece a la psicología del pensamiento inconsciente y forma parte de una explicación psicológica de las neurosis. Para nuestros fines, que son los de la interpretación del sueño, supongamos que interviene un recuerdo infantil, o uno de esa índole, formado en la fantasía. Por ejemplo, del siguiente contenido. 2 puntos. Los dos niños entran en disputa por un objeto. Abre paréntesis. ¿Cuál sería? Dejémoslo por ahora, aunque el recuerdo o el espejismo del recuerdo tiene en vista uno bien preciso. Cierra paréntesis. Cada uno sostiene que llegó primero y por ende tiene derecho prioritario sobre él. Se van a los golpes, se hace valer la fuerza en vez del derecho. Por las indicaciones del sueño, quizá yo tenía conciencia de que estaba equivocado, entre paréntesis, notando yo mismo el error. Pero esta vez resulté el más fuerte. Quedé dueño del campo de batalla. El vencido corrió a buscar a mi padre, que era su abuelo. Me acusó y yo me defendí con las palabras que conozco porque mi padre me contó. Entre comillas, le pegué porque él me pegó. De tal suerte que este recuerdo o probable fantasía que se me impuso en el curso del análisis del sueño, sin certificación ulterior, yo mismo no sé cómo, es un fragmento intermedio de los pensamientos oníricos que reúne en sí, como hace la taza de una fuente con los hilillos de agua que recibe, las mociones de afecto que reinan en los pensamientos oníricos. Desde ahí, parten los pensamientos oníricos por los siguientes caminos. 2 puntos y abre comillas. Lo tienes bien merecido, pues quisiste quitarme mi lugar. ¿Por qué quisiste desalojarme de mi lugar? Yo no te preciso. Ya encontraré otro para jugar. Cierra comillas, etc. Después se abren los caminos por los cuales estos pensamientos desembocan de nuevo en la figuración onírica. Un tal, abre comillas, ôte-toi que je m'y mette. Cierra comillas. ¿Qué significa quítate del medio para que yo ocupe ese lugar? Debí yo reprochar en su momento a mi difunto amigo Joseph, entre corchetes P. Había ingresado al laboratorio de Brick como aspirante después que yo, pero allí la promoción era lenta. Ninguno de los dos asistentes se movía de su sitio, y el joven fue ganado por la impaciencia. Mi amigo, que sabía próxima su muerte, y a quien ningún vínculo íntimo lo unía con su superior inmediato, en cierta ocasión expresó esa impaciencia en voz alta. Puesto que dicho superior, entre corchetes Flischel, era un enfermo grave, el deseo de hacerlo a un lado pudo admitir, además de su sentido de alcanzar la promoción, una chocante interpretación colateral. Desde luego,
Unos años antes yo tuve ese mismo deseo de ocupar un lugar que dejaran libre, y aún fue en mí más ardiente. Dondequiera que en el mundo hay jerarquía y promoción, está abierto el camino para la sofocación de unos menguados deseos. El príncipe Hal, de Shakespeare, ni siquiera frente al lecho de su padre enfermo, pudo sustraerse a la tentación de probar una vez cómo le iba la corona. Pero como es comprensible, el sueño castiga este deseo inmisericorde, no en mí, sino en él. Abre comillas, porque fue ambicioso lo maté. Cierra comillas, porque no supo esperar a que el otro le dejase el lugar, por eso él mismo fue quitado de en medio. Estos pensamientos me acudieron inmediatamente después de la ceremonia en que se descubrió el monumento consagrado, entre corchetes, no a él sino al otro. Por tanto, una parte de la satisfacción que yo siento en el sueño se interpreta así, y abre comillas. Justo castigo, está bien empleado. Cierra comillas. En el entierro de este amigo, entre corchetes, P, un joven hizo una observación que pareció inconveniente. Y abre comillas. El orador ha hablado como si el mundo ya no pudiera seguir existiendo sin este hombre. Cierra comillas. Es que en él se sublevó el hombre veraz, aquel cuyo dolor se resiente por la exageración. Pero a este dicho se anudan los pensamientos oníricos. Y abre comillas. En realidad nadie es insustituible. A cuanto sea acompañado a la tumba, y yo sigo viviendo. Los he sobrevivido a todos. He quedado dueño del terreno. Cierra comillas. Semejante pensamiento, en momentos en que temía que mi amigo Fliss ya no se contase entre los vivos, cuando yo llegara a donde él estaba, solo admite este desarrollo. Que me alegra sobrevivir de nuevo a alguien, que yo no esté muerto, sino él, que yo quedo dueño del terreno como entonces, en la escena infantil fantaseada. Esta satisfacción proveniente de lo infantil, por haber quedado yo dueño del terreno, cubre la parte principal del afecto recogido en el sueño. Me regocijo por sobrevivir yo, y lo exteriorizo con el egoísmo ingenuo de la anécdota de aquellos cónyuges. Y entre comillas, si uno de nosotros muere, yo me mudo a París. Tan obvio como eso es, para mi expectativa, que no habré de ser yo. No puede disimularse que es preciso vencer en sí mismo serios reparos para interpretar y comunicar los sueños propios. Es que así uno se descubre como el único malvado entre todos los nobles seres con quienes comparte la vida. Hallo entonces del todo comprensible que los resucitados solo subsistirán el tiempo que uno quiera y puedan ser eliminados por el deseo. Es también por eso que mi amigo Joseph fue castigado. Ahora bien, los resucitados son las sucesivas encarnaciones de mi amigo de la infancia. Así pues, también estoy satisfecho por haber podido encontrar siempre sustitutos para esa persona. Y aún para ese que ahora estoy en trance de perder, hallaré enseguida el sustituto. Nadie es irreemplazable.
¿Dónde queda aquí la censura del sueño? ¿Por qué no levanta la contradicción más enérgica contra esta hilación de pensamientos del egoísmo, más craso, y muda la satisfacción adherida a ella en el displacer más intenso? Opino que se debe a que otros itinerarios de pensamiento, exentos de veto y sobre las mismas personas, culminan en una satisfacción y cubren con su afecto el de la fuente infantil prohibida. En otro estrato de pensamientos me he dicho, a raíz de la ceremonia en que se descubrió aquel monumento, y abre comillas, he perdido tantos amigos queridos, unos por la muerte, otros por la ruptura de los lazos de amistad, y es suerte que los haya reemplazado, que haya ganado otro que para mí significa más de lo que pudieron significar aquellos, y que ahora, a la edad en que no es fácil ya trabar nuevas amistades, conservé la suya para siempre. Cierra comillas. Me es permitido retomar intacta en el sueño la satisfacción por haber encontrado este sustituto para los amigos que perdí. Pero tras ella se cuela la satisfacción inamistosa que procede de la fuente infantil. La ternura infantil con seguridad contribuye a reforzar la ternura hoy justificada, pero también el odio infantil se facilitó su camino en la figuración. Pero el sueño contiene además otra referencia nítida a una hilación de pensamientos que lícitamente provoca satisfacción. Mi amigo Fliss acaba de tener, después de mucho esperarla, una hijita. Yo sé cuánto lamento a su hermana, la que él perdió temprano, y le escribo por su hermana. Esta niñita le hará olvidar por fin esa pérdida irreparable. Así también esta serie se anuda a los pensamientos intermediarios del contenido onírico latente, desde donde los caminos se bifurcan en direcciones opuestas. Y abre comillas. Nadie es irreemplazable. Vean, son solo resucitados. Todo lo que uno ha perdido, regresa. Cierra comillas. Y ahora los lazos asociativos entre los contradictorios componentes de los pensamientos oníricos se atraen mejor por una circunstancia accidental. La hijita de mi amigo lleva el mismo nombre que mi compañerita de juegos, la hermana, de mi misma edad, de mi más antiguo amigo y oponente. Con satisfacción he oído, abre corchetes, que le pusieron, cierra corchetes, el nombre de, entre comillas, Pauline. Y para aludir a esta coincidencia, he sustituido en el sueño a un Joseph por otro Joseph, y me resultó imposible sofocar la similitud del sonido inicial en los nombres Fleischl y Fliss. Y desde ahí, después, un hilo de pensamientos corre hasta los nombres que he puesto a mis propios hijos. Tuve en mucho que sus nombres no se escogiesen siguiendo la moda del día, sino por el recuerdo de personas queridas. Sus nombres hacen de los niños unos, entre comillas, resucitados. Y en definitiva, ¿no es el tener hijos, para todos nosotros, el único acceso a la inmortalidad? Acerca de los afectos del sueño, solo agregaré unas pocas observaciones desde otro punto de vista. Una inclinación afectiva, lo que llamamos talante, puede estar contenida en el alma del que duerme como elemento dominante y comandar después el sueño. Ese talante puede proceder de las vivencias e hilaciones de pensamiento del día o tener fuentes somáticas.
En ambos casos irá acompañado por las hilaciones de pensamiento que le corresponden. Pero que este contenido de representación de los pensamientos oníricos, en un caso condicione primariamente a la inclinación afectiva, y en cambio en el otro sea evocado secundariamente por una disposición de sentimientos que ha de explicarse en términos somáticos, es indiferente para la formación del sueño. En cualquier caso, ésta se encuentra bajo la restricción de que solo puede figurar lo que es un cumplimiento de deseo, y solo del deseo puede tomar prestada su fuerza psíquica e impulsora. El talante que se tiene actualmente recibirá el mismo tratamiento que la sensación que emerge actualmente mientras se duerme, la cual es desdeñada, o bien es reinterpretada en el sentido de un cumplimiento de deseo. Talantes apenados mientras se duerme se convertirán en fuerzas impulsoras del sueño, si despiertan deseos enérgicos que este último está llamado a cumplir. El material a que adhieren será trabajado hasta que pueda usárselo para expresar el cumplimiento de deseo. Cuanto más intenso y dominante sea el elemento del talante apenado en el interior de los pensamientos oníricos, con tanto mayor seguridad, las mociones de deseo más sofocadas aprovecharán esa oportunidad para llegar a figurarse, puesto que por la existencia actual del displacer, que de lo contrario ellas producirían por sí mismas, tienen ya finiquitada la parte más gravosa del trabajo que les implicaría irrumpir hasta su figuración. Y con estas elucidaciones rozamos de nuevo el problema de los sueños de angustia, que mostrarán ser el caso límite en cuanto a la operación onírica. Bueno amigos, este fue el inciso H, llamado Los afectos en el sueño, contenido en el capítulo 6 del libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Espero que les sea de utilidad, que hayan disfrutado de la lectura, y no olviden dejar su like. Ya solo resta un inciso del capítulo 6, que sería el inciso I, llamado La elaboración secundaria, y posterior a ello podemos pasar al capítulo 7. Así que sigan pendientes y suscríbanse. Hasta aquí su amigo de lectura en voz alta. Nos vemos.